Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Julio César Pineda. Bueno, el embajador Pineda. Gracias, es un agrado estar con ustedes, siempre lo vemos en televisión. Nuestro compañero además, ¿no? De En canal. Brújula Internacional y destacado analista además. Sí, mira, especialista Julio, en estos se temas. habla de primavera latinoamericana. A mí eso me para un poco los pelos porque nosotros hablamos de primavera árabe y ya vimos cómo derivó todo eso. Pero fue bueno en el fondo, fue necesaria. Bueno, puede ser que haya sido necesaria, pero no quiere decir que Tumbó haya a derivado en tumbó a dictadores como Mubarak con 32 años en el gobierno, Gaddafi 42 años, Ben Ali 30 años, y animó a las masas, sobre todo juveniles, a una rebelión que era necesario, tratando de tener un modelo mucho más laico. Pero también en Turquía, mira lo que pasó. No, claro, Turquía está al contrario, retrocediendo lo que eran los logros democráticos. Pero Ahora. No, en Siria, el fin. Hoy, la edición de este año, que es muy importante, de The Economist, cada fin de año hace una especie de balance de lo que terminó el año y lo que viene. Y dice que es una especie de malestar mundial lo que hay, que hace falta un nuevo bloque histórico, un poco en los lenguajes de Gramsci, de unir todas las fuerzas, más allá de las ideologías, los partidos políticos, las religiones. En el Líbano es muy interesante porque ahí chiitas y sunitas siempre están confrontados. Hoy están dándose la mano para decir que ese acuerdo de reparto de poder no sirve, y están contra la izquierda y contra la derecha al margen de los partidos políticos tradicionales. Macron fue eso, Macron fue un despertar contra los partidos tradicionales, contra la izquierda y contra la derecha. Y ahora a Macron también, como ustedes decían ahora, con los chalecos amarillos, se le sale también una rebelión que no estaba esperada. Creo que hay una ansia de los pueblos de participar. Yo estoy ahora en la cumbre del cambio climático y precisamente se ve el divorcio entre lo que son los gobiernos y lo que es la sociedad civil. Los gobiernos van por un lado de derecha y de izquierda todos, porque contra el medio ambiente fueron los comunistas y son los capitalistas, y la sociedad civil que quiere cambio. Entonces, hay una especie de revolución colectiva, más que una primavera, es un otoño prácticamente. Eso es lo que te iba a decir. Te iba a decir justamente que parece un otoño. Pero es que el problema y es el mes que, de otoño, además. es un poco la situación que se presenta cuando hay dos agendas. Una la agenda del país político o del mundo político y otra la agenda del mundo social. No, y sobre todo que en los años anteriores privilegiaban mucho lo ideológico y lo político. Y lo religioso. Hoy en día inclusive la gente está al margen de todo eso. Por eso el Líbano, como decíamos y lo citaba Manuel Felipe, es un caso único. Yo conozco bien el Medio Oriente. Ahí las guerras fueron entre chiitas y sunitas. Hoy en día están unidos contra inclusive los cristianos, que no quieren tampoco al presidente que es cristiano, ni al primer ministro Hariri, le están temiendo que vuelva. Y ayer y antes fue terrible la manifestación. Quieren cambio político, al margen de los líderes tradicionales. Bueno, y que ahora la gente está hastiada también de disputas políticas en donde sus problemas quedan debajo de la mesa. Pues. Y que no solamente... y los cambios sociales y culturales que se están planteando. Y que fíjate que en el caso del Líbano es ese, pero en el caso de Irán también es un gobierno absolutamente chiita y la gente en las calles por el aumento de la gasolina y pidiendo cambio en el sistema que es más bien, digamos, de izquierda en el sentido del Islam. Pero es que en Arabia Saudita hay manifestaciones también, en Irak están... Con toda esa crisis de Irak. En Sudán sacaron al gobierno del poder. En Argelia hubo una votación, está la gente en la calle rechazando las votaciones. Hay una especie de rebelión mundial. Y yo creo que en eso... El caso de Hong Kong. De Hong Kong, contra el poderío inmenso de China. O sea que la izquierda y la derecha. En Chile es contra la derecha, pero en Bolivia es contra la izquierda, era. Así es. O sea, hay una especie de rebelión colectiva. Ahora, ¿cuál es el balance que crees tú de todo sobre todo esta última etapa del año en América Latina y cuáles son las perspectivas que para ti se abren para el 2020? Bueno, yo creo que hay un hecho que constata precisamente el periódico The Economist, que el famoso socialismo del siglo XXI ha tenido un revés extraordinario, único. Perdió gobiernos tan fuertes como el de Brasil con Lula, perdió el gobierno como en el caso de los Kirchner, porque el mismo Fernández lo catalogan de un hombre más de centro, más de conciliación. Perdió el gobierno de Uruguay, que era tan importante en los foros internacionales. Ecuador. Perdió el gobierno de Ecuador en una fuerza que tenía Correa. E incluso en El Salvador, que era un factor importante en Centroamérica. Y puede perder el de Nicaragua, porque la oposición está en la calle. Entonces, hay Pero un por hecho... muchas turbulencias que propician, no parece posible que puedan recuperar ese terreno. Aparentemente no. De hecho, ya se habla que Evo Morales no volverá a Bolivia, aunque se mudó a Argentina. Ahí viene un proceso donde ellos mismos están buscando candidatos. Todas las mediciones señalan al MAS como el ganador. Es relativo, es relativo. Yo creo que todavía la gente de la oposición se ha posesionado totalmente. Y eso que Evo presentó un buen gobierno, en definitiva, desde el punto de vista social, pero ese deseo de quedarse en el poder lo acabó. Es que las reelecciones, es lo que hablamos el otro día, Manuel y yo, en otro programa, las reelecciones son la gran desgracia. Que fue lo que pasó en Argelia, con Bouteflika, quiere seguir siendo el líder único, aunque lo querían muchísimo, pero la gente se cansa. Que lo mismo pasa en Sudán, con Omar Bashir, quiere seguir siendo presidente. Y es lo que está pasando con estos gobiernos de izquierda o de derecha también, porque Uribe quiso quedarse en el poder también, pero ahí como hay independencia de poderes,
le negaron, le negaron el Sí. hecho Claro, de ya quedarse. funcionó eso. Pero, por ejemplo, la gente en Bolivia, los propios indígenas, que eran la base política de Evo Morales, lo abandonan. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no se calaban, como decimos nosotros aquí en criollo, que siguiera religiendo. Y otro factor, Le Monde Diplomatique esta semana tiene un informe muy bueno sobre Bolivia, donde dice que efectivamente Evo Morales puso a leer a la gente, mejoró las condiciones de vida, tenía una economía, pero la gente cuando le mejoran el nivel de vida, ya no creen en esos mitos de izquierda, del Exactamente. socialismo. Y entonces mucha de esa gente se cambia, por eso las dictaduras prefieren tener a la gente en ignorancia, en la pobreza y en la Exacto. dádiva, para evitar que la gente con mayor cultura pueda participar más. Así Y en es. Bolivia fue un fenómeno muy interesante el de Bolivia por eso. Mire, ¿qué piensas tú de Brasil y Argentina? Bueno, Brasil sigue siendo una potencia extraordinaria, tanto así que fue la que bloqueó ahorita en la cumbre del medio ambiente una decisión final. Es una potencia que además es pragmática. Negoció con los chinos hace poco, en la última reunión del BRIC, sin ningún problema. Como los chinos también negocian con Brasil sin importarles si es de derecha o de izquierda. Claro. Hay un pragmatismo en el mundo ahorita y Brasil seguirá creciendo naturalmente. Lula creo que se le cumplió un ciclo también. En el caso de Lula es más por corrupción, que es el caso también de Dilma Rousseff. Pero siguen siendo factores importantes. Lo único es que con la línea nueva de Argentina, el Mercosur se va a hundir. Sin Venezuela y ahora confrontado a Argentina con Brasil, el Mercosur ya no tiene razón de ser. Y UNASUR tampoco, porque UNASUR ya Bueno, eso desapareció. por desapareció. Sí, sí. Eso Y el sí ALBA, era- por supuesto, vimos que se reunían en La Habana, pero apenas son Sí, eso sí. Venezuela y Bueno, pero eso Nicaragua. tampoco no era eso. Y no Tampoco tiene una hicieron alianza ningún planteo, política. el único Es una planteo es alianza nos política. oponemos al imperio, pero eso ningún Ahora, planteamiento de fondo. Pues. Un tema recurrente en todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo es el del cambio climático. Tú que vienes de eso, sí. ¿qué podrías, Mira, qué opinas y qué puedes orientar? Sí, pues eso afecta a todo el mundo. Claro. Dicen que son tres los graves problemas ahora del año que viene. Uno es el tema del armamentismo y el tema nuclear, porque cualquier conflicto ahorita puede ser nuclear. Sí. Una guerra con Irán, inclusive Venezuela, cualquier incidencia aquí de Estados Unidos o de Rusia podría generar un problema mundial, que es el tema nuclear. El segundo es la pobreza, que es lo que está haciendo que muchos pueblos se rebelen contra todo. Y el tercero es el cambio climático que está afectando realmente a la humanidad. Se están derritiendo los glaciares. El agua dulce, el 90% está en los glaciares. Poblaciones de las Asias no van a tener acceso a eso. La agricultura ha cambiado totalmente. El hecho de Bueno, la nosotros desaparición de las mismos tenemos un especies. glaciar que está ahí guapeando, pero El ya de- va no, para no, abajo. ya está. Dentro de unos años ya el pico de Oliva ya no existirá. Ya no existe. Y además, al derretirse los glaciares, el agua de mar sube y se van a hundir muchísimos países. La última reunión, la penúltima de la COP, que fue en Alemania, le dieron la presidencia a la isla Fiji, porque Fiji ya sabe que en 40 años, si sigue creciendo el nivel del mar, ya no existirá. Y está buscando un país que lo reciba, le dé pasaporte. Imagínate. Sí, no, el drama es horrible. Y además la contaminación de los mares, el tema de lo que está pasando también con la eliminación de las especies, la biodiversidad. Por eso los niños, el viernes, lo que están haciendo los suecos con esta muchachita Greta, el Friday for the Future, los viernes para el futuro, han movido a la humanidad. Y la crítica que vimos allí es que la sociedad civil, que era mucho mayor, por supuesto, que 190 estados que estaban presentes. Por cierto, aquí se ha comentado, pero a Maduro lo reconocen allí en la cumbre de la COP como delegación oficial. Pero la gente de Guaidó logró entrar por otras delegaciones para participar también. Allí, en todas las cosas, denunciaron al minero, Claro. que según muchos de los movimientos ecológicos es un drama para Venezuela. Es que era porque inevitable, son eso es 110.000 kilómetros cuadrados afectados por el desarrollo minero, con unos 40.000 aborígenes que viven allí, y la reserva de agua del país que está ahí, sobre Claro. todo para alimentar el Caroní en el futuro. Es que es inevitable que ese tema aparezca en los foros internacionales donde esas cosas se ventilen. Ahora no se llegó a ningún acuerdo, desgraciadamente. Dos puntos fueron aprobados. Uno, el tema de la mujer, de género. Participar la mujer en la lucha por el cambio climático y darles más responsabilidades. En segundo lugar, financiamiento para proyectos y programas bilaterales en ayuda a lo que llaman el mercado de carbono, aunque no se aprobó a nivel universal. Yo contamino, pero doy a otros países para que dejen de contaminar y siembren, por ejemplo, selvas y bosques. Y en tercer lugar, desgraciadamente, ni China ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Brasil en este caso, ni Arabia Saudita lograron aprobar lo que querían hasta el año 50, eliminar todo lo que son los gases efecto invernadero. Así que la situación es grave también para los años que vienen. O sea que nadie logró nada en realidad. Fue un juego sumacero es esa lo que cumbre. decimos, hay una especie de crisis mundial en todos Sí, los de sentidos. recambio en todo. Y el multilateralismo, que cumple 100 años hoy, porque fue en 1919 cuando se creó la Sociedad de las Naciones, se cumplen 100 años, está destrozándose. La misma Unión Europea, ya Inglaterra, Reino Unido se sale con la votación última de Johnson, Sí. y son una pérdida enorme para los europeos y para el Reino Unido. Y situaciones en Italia, en Están Austria, en ocurriendo Polonia.
¿Y será sustituido por qué el multilateralismo? Señalaba en el caso de América Latina. Como pueden venir una serie de conflictos de carácter bilateral, guerras y conflictos. A eso lo multilateral evita las guerras, es el diálogo, es la negociación. Que hay un hecho importante en el caso de América Latina. El último informe de la CEPAL, que se conoció hace un par de días, bueno, establece que no hay crecimiento, que es la situación más difícil en las últimas décadas, la que se vislumbra, sin tomar en cuenta el efecto que estas crisis pueden tener, como en el caso, por ejemplo, de la economía chilena. Todo lo que ha ocurrido en Chile debería tener también un efecto en términos económicos, ¿no? Porque tú decías que había dos tipos de crisis, unas políticas y otras económicas. Claro. Bolivia es eminentemente política, pero el caso de Chile es económica y hay razón de la protesta. Y ya se aprobó ayer, viste el referéndum, ¿no? O en estos días, en que se va a tener una nueva constitución y un nuevo modelo político para el país. Y hablábamos del tema que tú conoces mucho, el caso de Colombia, donde allí no está la vieja disputa entre los partidos políticos, sino que ahí está una sociedad planteando espacios propios, ¿no? La protesta. Algunos plantean esto del nuevo bloque histórico, un poco en lo que decíamos de Gramsci, que era llamar a todos los sectores, más allá de lo ideológico y lo político, en una nueva expresión de lo que el mundo quiere. Y mucha participación más de los partidos políticos, de los gobiernos, de la parte civil, de la sociedad civil. Creo que es lo que está pasando en todas partes. Hablamos del ejemplo de las mujeres chilenas que en el mundo impusieron esa protesta que se ha realizado en el mundo entero, esta semana pasada contra el violador. En Turquía, país musulmán, salieron las mujeres con los mismos cantos y con la misma sensualidad, si se quiere, crítica. Eso es por eso que yo te hablaba un poco de cuál es la proyección de todo esto, porque esas protestas empiezan por razones muy válidas y siendo muy genuinas, y además de ordinario muy mal manejada por los gobiernos. Pero todo eso permite que haya quienes por debajo aprovechen con intenciones políticas y torvas esa situación para desestabilizar los gobiernos. Raymond Aron, en una pregunta que le hacían en alguna oportunidad sobre los movimientos sociales en Francia, decía que en ese sentido hay una especie de dialéctica de los extremos. En la extrema izquierda hay gente que quiere complicar más la situación, pero en la extrema derecha también. Es lo que está pasando en Italia con el evento de las sardinas, han visto el fin de semana, contra Salvini, contra el fascismo, contra la derecha, contra la lucha contra el género, etc. Es decir, hay una situación muy complicada a nivel internacional. Demasiado complicada. Que nos obliga a los analistas y a ustedes, que tienen un programa de análisis tan bueno, seguir hablando y discutiendo sobre esto, porque no hay líneas definitivas ni hay dogma. Aquí hay todo. Seguiremos porque además es apasionante seguir todo esto, ¿no? Bueno, y el mundo es angustiante. La vida es dinámica de confrontación. Así es. Y la política es buscar nuevos escenarios. Claro. Lo importante es pensar de que el año que viene puede ser mejor, sobre todo para nosotros. Y ir con ese espíritu. Y con esa. Muchas gracias, Julio. Que es la crisis más severa de América Latina, la venezolana. Ese es un punto, ¿no? Y que, de hecho, hemos estado 2 veces en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así es de grave que para llevar un tema al Consejo de Seguridad es un tema de... Claro, pero en términos internos. Bueno, ya, sí es verdad. Que tenemos, tú sabes también de esto. Bueno, ya tenemos que terminar, no pasamos. Y sigan con este tipo de diálogo que es importante con todos los sectores. Veo que permanentemente tratan de buscar las causas, la filosofía política del hecho o del fenómeno. Gracias, Julio. A ustedes. Vamos a la pausa, ya volvemos.